¿Quién destruyó su propia carrera en cuestión de segundos por hacer el idiota? La mañana del lunes que lo perdí todo empecé el día con una taza de café en la mano y una sonrisa de idiota en la cara. Llevaba 8 años trabajando en Grupo Alterra, una empresa de logística con casi 2.000 empleados en toda España, y ese día me habían confirmado por escrito que en 3 semanas me daban el puesto de director regional de operaciones para el norte. Director regional. 37 años, sin padrinos, sin enchufes, solo trabajo y resultados. Mi jefa, Verónica Salas, me lo había comunicado el viernes anterior con un apretón de manos y una frase que todavía escucho cuando cierro los ojos: Marcos, nadie se lo merece más que tú. Ese lunes por la mañana llegué a la oficina de Bilbao sintiéndome invencible. Saludé a los del almacén, dejé el café en mi mesa, abrí el ordenador y sin pensar, sin ningún motivo real más allá de que me sentía el rey del mundo, abrí el grupo de WhatsApp que compartía con mis 3 compañeros más cercanos del departamento. Se llamaba Los Supervivientes porque así nos llamábamos entre nosotros cuando teníamos que aguantar las reuniones de 3 horas de Rodrigo, nuestro jefe de zona, un tipo que hablaba sin parar y no decía absolutamente nada. Lo que escribí en ese chat destruyó todo lo que había construido en 8 años. En exactamente 4 líneas. Y lo peor, lo que todavía me cuesta admitir, es que lo hice yo solo. Nadie me empujó. Nadie me tendió una trampa. Fui yo, con mi café en la mano y mi sonrisa de idiota, quien apretó enviar. Para entender lo que pasó hay que entender quién era Rodrigo Fuentes. Rodrigo llevaba 12 años en la empresa, 5 más que yo, y durante todo ese tiempo había ocupado el mismo puesto de jefe de zona sin ascender ni un milímetro. No porque fuera malo en lo suyo, sino porque era exactamente el tipo de persona que el sistema necesita para funcionar, alguien que hace bien las tareas del día a día pero que jamás va a tener una idea propia. Era meticuloso, puntual y absolutamente incapaz de improvisar. Si en una reunión surgía algo que no estaba en el orden del día, Rodrigo se ponía visiblemente incómodo, sacaba su libreta de cuadrícula y decía: esto lo dejamos para la próxima. Lo decía así, despacio, como si estuviera cerrando una puerta con llave. Mis compañeros del grupo de WhatsApp, Iñaki, Leire y Tomás, llevaban años aguantando las mismas reuniones que yo y teníamos un vocabulario interno para sobrevivir a ellas. Cuando Rodrigo empezaba a divagar, Iñaki mandaba un único emoji de reloj de arena. Cuando repetía por tercera vez el mismo punto del orden del día, Leire escribía: nivel 3 activado. Y cuando ya entrábamos en el territorio de los 45 minutos de reunión para tratar algo que podría haberse resuelto con un email, yo escribía: alguien llama a emergencias. Era humor privado, sin mala leche real, el tipo de desahogo que tiene cualquier equipo que pasa demasiadas horas juntos. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que 2 semanas antes de ese lunes, Rodrigo había pedido acceso administrativo al sistema de mensajería interna de la empresa para gestionar un proyecto de comunicación de equipo. Y que ese acceso, por un fallo del departamento de IT que todavía nadie ha explicado bien, le había dado visibilidad sobre ciertos grupos de chat corporativos vinculados a cuentas de empresa. Nuestro grupo Los Supervivientes estaba vinculado a mi cuenta corporativa. Pero eso yo todavía no lo sabía. Ese lunes por la mañana solo sabía que me sentía bien, que el ascenso era mío, y que Rodrigo acababa de enviarnos la convocatoria de nuestra reunión semanal para las 11 con un orden del día de 7 puntos para 2 horas de reunión. Y entonces escribí. Escribí cosas que no voy a repetir exactamente porque me da vergüenza hasta recordarlas, pero el resumen es que describí a Rodrigo como el gran simulador. Dije que sus reuniones eran teatro de gestión para gente que no sabe gestionar, y añadí una frase que, si pudiera volver en el tiempo, borraría antes que ninguna otra: el día que este hombre se jubile voy a pedir el día libre para celebrarlo. Leire respondió con un jajaja para allá y Iñaki puso el emoji de fuego. Tomás no contestó. Tomás nunca contestaba rápido. Cerré el teléfono, me acabé el café y fui a prepararme para la reunión de las 11. Pero eso no fue lo peor. La reunión de las 11 empezó normal. Rodrigo entró con su libreta, sus bolígrafos ordenados por colores, y su expresión de siempre, esa mezcla de concentración y ligera incomodidad que tenía cada vez que había más de 3 personas en la sala. Verónica Salas también estaba ahí, algo que no era habitual, pero que yo atribuía a que quería hacer seguimiento del proyecto de expansión que llevábamos desde enero. Me senté en mi sitio, saqué el portátil, y en el momento en que Rodrigo iba a empezar a hablar, vi que Verónica me miraba. No era una mirada normal. Era una mirada fija, sin expresión, que duró quizás 2 segundos pero que a mí se me hizo eterna. Pensé que era algo del proyecto. Pensé que igual había habido algún cambio de última hora. Rodrigo abrió la reunión, recorrió el primer punto del orden del día, el segundo, y cuando llegó al tercero se detuvo. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, muy despacio, y dijo: antes de continuar, me gustaría que Marcos nos explicara algo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
No de golpe. Despacio, como cuando pisas hielo fino y oyes el crujido antes de hundirte. Verónica abrió su portátil, lo giró hacia mí y en la pantalla estaba el grupo de WhatsApp. Nuestro grupo. Mis mensajes de esa mañana. Con hora, con mi nombre, con los emojis de Iñaki y la respuesta de Leire. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. Rodrigo no dijo nada. Solo me miraba. Y yo entendí, en ese silencio de 10 segundos que fue el más largo de mi vida, que no había forma de salir de ahí. ¿Puedes explicarme esto, Marcos?, dijo Verónica. Y su voz era plana, sin enfado, lo cual era muchísimo peor que si hubiera gritado. Le dije que eran conversaciones privadas, que era humor entre compañeros, que no había intención de... Ella me cortó antes de que terminara la frase. Nuestras políticas de comunicación interna son muy claras respecto al uso de canales corporativos para contenido irrespetuoso hacia compañeros. No lo había pensado así. Jamás había pensado en ello como irrespeto hacia Rodrigo como persona. Era solo. Pero mientras intentaba articular eso, mientras buscaba las palabras, Rodrigo habló por primera vez con una voz que no le había escuchado nunca, una voz baja y completamente tranquila. Llevo 12 años en esta empresa, Marcos. 12 años dando todo lo que tengo. Y resulta que para ti he sido una broma todo este tiempo. No pude contestar. Y ahí entendí todo. No el error de protocolo, no la política de comunicación interna. Entendí que había herido a una persona real. Pero todavía no sabía la parte que lo iba a empeorar todo. Verónica me pidió que esperara fuera de la sala mientras ella hablaba con Rodrigo y con recursos humanos. Me quedé en el pasillo, de pie junto a la ventana que daba al aparcamiento, con el teléfono en la mano y sin saber si llamar a alguien o simplemente esperar. Iñaki pasó a mi lado en un momento dado y me miró como se mira a alguien que ya sabes que no tiene salvación. No dijo nada. Solo esa mirada y siguió caminando. Leire sí me escribió, al WhatsApp personal esta vez, Marcos, Tomás se lo contó a Rodrigo. Hace 2 semanas. Lo siento. Tuve que leer ese mensaje 3 veces. Tomás. Tomás, que no había respondido esa mañana. Tomás, con quien había comido tantas veces, a quien le había prestado el coche una vez que el suyo estaba en el taller, a quien yo había recomendado personalmente para el proyecto de expansión cuando nadie más en el equipo lo habría elegido. Tomás le había pasado el historial del grupo a Rodrigo 2 semanas antes, y Rodrigo había esperado. Había esperado el momento exacto, el día que yo llegaba al trabajo sintiéndome invencible, el día en que mi nombre ya estaba en el borrador del contrato de director regional, y entonces había actuado. Lo que sentí en ese pasillo no fue solo miedo. Fue la sensación física de que algo dentro de mí se rompía, como cuando aprietas algo demasiado y notas que cede. A los 40 minutos, Verónica salió y me pidió que pasara a su despacho. Me lo explicó con la misma voz plana de antes, sin rodeos, con la amabilidad quirúrgica de alguien que ha dado malas noticias muchas veces, la promoción quedaba suspendida hasta nueva evaluación, se abría un expediente disciplinario por uso inadecuado de canales de comunicación corporativos, y durante ese proceso yo quedaba apartado de cualquier toma de decisiones de equipo. Me dio un papel. Lo firmé. No recuerdo bien qué decía. Cuando salí del despacho, Tomás estaba en su mesa trabajando como si nada. Levantó los ojos del ordenador cuando pasé por su lado y dijo, con una normalidad que me heló la sangre, «Oye, si necesitas hablar». No le contesté. Crucé la oficina, cogí mi chaqueta y salí al aparcamiento porque necesitaba aire y necesitaba no estar donde estaba. Me apoyé en el coche y me quedé ahí, con el sol de noviembre en la cara, pensando que hacía 3 horas el mundo era de una forma y ahora era completamente de otra. Ojalá todo hubiera terminado ahí. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida profesional. Seguía yendo a la oficina, seguía haciendo mi trabajo, pero era como si hubiera un perímetro invisible alrededor de mí. La gente no me excluía activamente pero tampoco me incluía. Las conversaciones paraban un segundo cuando yo llegaba, y luego continuaban en un tono ligeramente distinto. Rodrigo y yo nos cruzábamos todos los días y él me saludaba, siempre me saludaba, con una corrección que era más difícil de soportar que si me hubiera ignorado. No había rencor visible en él, o si lo había lo controlaba tan bien que era imposible detectarlo. Eso me desconcertaba más que cualquier otra cosa. Tomás intentó hablar conmigo 2 veces. La primera me excusé diciendo que tenía una llamada. La segunda no me molesté en inventar nada, simplemente seguí caminando. No era dignidad. Era que no tenía energía para gestionar su explicación, fuera cual fuera. El expediente disciplinario duró 6 semanas. Al final no hubo sanción formal más allá de una amonestación escrita que quedaba en mi expediente durante 2 años. La promoción, sin embargo, quedó congelada de forma indefinida. Verónica me lo comunicó en una reunión breve, casi administrativa,
el puesto de director regional lo va a cubrir alguien externo de momento. Tu perfil sigue siendo valorado en la empresa, Marcos, pero hay que reconstruir confianza. Reconstruir confianza. 8 años de trabajo, de noche solucionando problemas que no eran míos, de renunciar a planes personales por entregas que no podían esperar, resumidos en esa frase, hay que reconstruir confianza. Lo que me salvó esas semanas, y lo digo sin exagerar, fue una conversación que tuve con mi padre un sábado por la mañana. Le conté todo. Todo desde el principio, sin omitir nada, sin buscar su comprensión. Cuando terminé, él tardó un momento en responder y dijo, ¿lo que escribiste era verdad o era exageración para hacer gracia? Le dije que era una mezcla de las dos cosas. Y él dijo, entonces el problema no fue que lo vieran. El problema es que existía. Eso me quedó dando vueltas durante días. Porque tenía razón. Yo podía culpar a Tomás de la traición, podía culpar al fallo de IT, podía culpar al sistema de WhatsApp, pero los mensajes existían porque yo los había escrito. Los había escrito con gusto, con naturalidad, sin ningún freno. Y eso decía algo de mí que no me gustaba reconocer. Fue también durante esas semanas cuando empecé a ver a Rodrigo de otra forma. Lo observaba en las reuniones, en los pasillos, y me daba cuenta de que llevaba 12 años siendo el blanco de chistes que él probablemente había sospechado siempre pero nunca había tenido pruebas. Y a pesar de eso, llegaba puntual, hacía su trabajo, y te saludaba todas las mañanas. Había algo en eso que yo no había sabido ver antes. El puesto de director regional lo ocupó una mujer llamada Patricia Olmedo, que venía de una empresa de logística de Valencia y que resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba en ese momento. Alguien sin historia aquí, sin deudas, sin expedientes. La conocí en su primera semana y me cayó bien a mi pesar, que es la peor forma de que alguien te caiga bien. Seguí en mi puesto durante 14 meses más. 14 meses haciendo bien mi trabajo, cumpliendo todos los objetivos, sin un solo comentario fuera de lugar, sin un solo mensaje que no quisiera que nadie leyera. 14 meses siendo la versión más cuidadosa y más aburrida de mí mismo. Luego me fui. No me echaron. Me fui yo, a una empresa más pequeña en San Sebastián, con un salario que era un 10% menos de lo que ganaba pero donde nadie sabía quién era ni lo que había hecho. El día que entregué la carta de renuncia, Verónica me pidió que me quedara. Dijo que mi perfil era exactamente lo que necesitaban para los próximos años. Le di las gracias y le dije que había tomado la decisión. Rodrigo me buscó en el pasillo el día de mi último día. Me extendió la mano y dijo, mucha suerte, Marcos. En serio. Y yo le estreché la mano y no supe qué decirle, porque todo lo que se me ocurría sonaba a excusa o a piedad, y no quería darle ninguna de las dos cosas. Lo que sí le dije fue, perdona. Tardé demasiado en decírtelo, pero lo digo en serio. Él asintió. No dijo nada más. Tomás dejó la empresa 3 meses después que yo, por razones que no tuvieron nada que ver conmigo, y eso me quitó la satisfacción de sentir que había habido justicia, porque si me hubiera ido antes que él habría sido demasiado fácil interpretarlo como tal. A veces pienso en esa mañana de lunes, en el café, en la sonrisa de idiota, en los 4 mensajes que tardé menos de 2 minutos en escribir. Y pienso que lo más caro que he pagado en mi vida no fue la promoción, no fue el año y pico de reconstruir reputación, no fue el salario más bajo. Lo más caro fue descubrir que durante 8 años había llevado dentro de mí a alguien que yo no habría querido conocer.